como que, gracias hermana Consuelo, que Dios lo bendiga, y se le da como que más importancia a lo que dice ese hombre a lo que dice la Biblia, porque son terceras personas, ¿no? Y el Islam, Mahoma para arriba, Mahoma para abajo, Mahoma para arriba, Mahoma para abajo. De hecho, el Corán tiene casi textos iguales a la Biblia. Es más, el ángel Gabriel no es un concepto islámico, es un concepto bíblico, ¿no? Gracias. Mahoma, para que ustedes sepan una historia básica de Mahoma, porque ya vamos a entrar al tema que nos refiero. Mahoma era cristiano. Mahoma tenía que tener un conocimiento de la Biblia bastante grande para tener concepto de Dios y para tener concepto del ángel Gabriel. Tuvo que haber leído las escrituras, sí o sí. Y 3, para que Mahoma hubiese tenido esa revelación, tuvo que haber entendido de que a Abraham se le reveló Dios, a Elías se le habrá revelado. O sea, ellos no lo van a entender así, yo creo que ustedes lo sepan. Pero en un principio, antes de que naciera el Islam, ya la Biblia ya había sido escrita. Porque el Islam nació en el 200, 300 después de Cristo. 300 años después de que Jesucristo hubiera muerto y resucitado y que la iglesia primitiva hubiera tenido sus primeros encuentros. Entonces, para que ustedes más o menos tengan entendido esto. Ahora, los islamistas, otra diferencia es de que el evangelio es por decisión. Pero es que en un principio la expansión del Islam fue a base de guerras y fue a base de que el que no fuera árabe, el que no defendiera la doctrina islámica, se moría o perdía sus territorios o se iba del territorio. Era por exigencia. Tiene muchas defensas judías, porque es prohibido comer animales impuros. El mes del Ramadán es muy semejante al mes judío, al sábado, por ejemplo. O sea, vemos muchas similitudes, ¿no? Entonces, para que ustedes se den cuenta de que la base del Islam es eso. ¿Qué pasa con el mormonismo? El mormonismo se basa precisamente con José Smith. José Smith es el fundador de esa doctrina, que también tuvo una revelación del mismo ángel. Qué curioso. Y ese mismo ángel le dio la revelación de la verdadera doctrina. A ver, Dios se lo dijo al ángel me lo dijo a mí, se lo dijo a José, José Smith me lo decía a mí. ¿Qué es esto? Doctrinas de ellos, que ellos creen que los muertos después de muertos pueden ser salvos. Entonces, esos muertos, por ejemplo, a mí se me muere mi abuelo, y mi abuelo murió sin ser bautizado, pero entonces usted le dicen que los muertos pueden ser salvos si usted se bautiza por ellos. Entonces usted se bautiza en nombre de su abuelo o en nombre del que se murió y es salvo. Eso es antibíblico, porque la Biblia dice: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Cuando la Biblia habla de que del muerto que andan como muertos, es el que está muerto en sus delitos y pecados. O sea, sigue estando vivo, pero espiritualmente está muerto. A ese es el que Jesucristo le da vida, pero no un muerto físico que ya está. ¿Sí? Por eso es que yo voy muy en contra, por ejemplo, de una frase que dicen muchos los católicos, una frase católica, que si usted ha ido a un funeral, usted lo ha escuchado: rogar por el alma de tal. Eso es antibíblico. En las misas en la misa, rogar por el alma. Ahorita que se murió Adolfo Suárez, lo dijeron: roguemos por el alma de nuestro hermano Adolfo. No recuerdo, ¿no? Cuando yo estuve en el funeral de la hermana Gregoria, ahí me dio una tarjetita de agradecimiento por estar en el funeral, y la leí, dice: roguemos por el alma de Gregoria Félix. Y peor todavía que el ataúd, como sus familiares son inconversos, el ataúd tenía una cruz enorme así, porque la taparon, que no querían que la vieran.
y una cruz enorme. Y gracias a Dios, la hermana Gregoria no está aquí para ver. Y nosotros compramos un ramo de flores que le dimos a la familia y todo, y justamente ese ramo de flores lo ponen en toda la cruz. Yo, gracias a Dios se tapó esa cruz con la iglesia. Pero esto de rogar por el alma es que el muerto ya está muerto. No siente. Ya el muerto ya no siente nada, ya se fue, ya está en la eternidad, esté o en el Hades o en el sitio de reposo. Pero el muerto no hay que rogar por el muerto, hay que rogar por fortaleza para la familia, eso sí, pero por eso nada más. Amén. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan con respecto del trabajo? Yo tengo muchas, pero ya no me acuerdo. Yo también tengo unas, ya no me acuerdo. Yo también, cuando la estaba haciendo. ¿Les pareció difícil el trabajo? Un poquito. A mí sí me fue. A los que tomamos, si se tomaron apuntes, yo creo que en los apuntes estaban. Es que yo por eso. Ah, en los apuntes Y faltaban lo que no muchas está- cosas. Sí. También. Pero Pero que no estaban los apuntes. Es que yo les digo, hay cosas que yo digo que no están en el pensum. Este es el nuevo pensum, unicidad. Ya la semana que viene los voy a traer impresos para que ustedes lo tengan. Pero por eso es que no lo doy en clase, porque yo quiero que ustedes primero tomen sus apuntes. Pero sí es verdad lo que dice la hermana Magdalena, que los apuntes son un gran apoyo. Y si usted coge los apuntes, es que está Esta, todo lo que la pienso. número 22, hermano, esta. Explique el agorazo. Brazo, hexagorazo y lutrón. Y está en el libro. Ese está en los apuntes. Y ese está en el libro está. Y tiene hasta cita bíblica. Hasta citas bíblicas y todo. Ay, para que venga. Bueno, vamos a comenzar con lo nuestro en el nombre de Jesús. Después de calentar la garganta, comenzamos. Bueno, vamos a hablar de unicidad. O sea, todo lo que vamos a hablar aquí va a ser de unicidad. Es decir, de aquí tenemos que salir con una doctrina, o sea, con una convicción clara de que Dios es uno. O sea, y esto es importante para que cuando ustedes se encuentren con alguien, o cuando les toque predicar, o cuando a ustedes les toque enseñar, o cuando se encuentren con alguien en la calle, ustedes tengan sus bases, ¿no? Esta doctrina de unicidad vamos a darle pinceladas a muchas cosas, pero vamos a tratar temas muy discutibles. Por ejemplo, explíqueme por qué Jesús es el Hijo, explíqueme por qué Jesús es el Padre, por qué Jesús es el Espíritu Santo, y explíqueme, a ver, por qué Jesús cuando estaba en la creación, con quién hablaba, ¿no? Vamos a hablar de temas muy a la flor de piel. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en la cruz, ¿con quién estaba hablando? Porque dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Jesús dice esas cosas? Y justamente, pastor, explíqueme esto vean, hay tres, en el bautismo de Juan hay tres, para que usted se dé cuenta. Está el Hijo que se está bautizando, el Padre que está en el cielo hablando y la paloma que está descendiendo. ¿Sí ve, pastor? Hay tres. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, en todo el día. Así que vamos a aprovechar el tiempo en el nombre del Señor. Y yo quiero que abran sus Biblias, por favor. Romanos 1:19. Vamos a comenzar con esto. Porque yo quiero que más que una clase, yo quiero que ustedes entiendan esto. O sea, más que ustedes tomen apuntes y todo, yo quiero que ustedes razonemos esto, porque al razonar esto, pues se nos queda grabado, claro. Romanos 1:19 dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, ¿y qué dice? Deidad. Esta deidad habla de divinidad. Es decir, su eterno poder,
su deidad, es decir, su naturaleza, lo que es Él, cómo es Él, cuándo es Él, en qué se manifiesta Él y todo su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Para comenzar a hablar de unicidad, tenemos que entender de que la Biblia no discute con nadie. La Biblia dice cosas verdaderas. La Biblia afirma que Dios es uno. Y aquí no hay discusión. La misma Biblia dice su eterno poder, su deidad. O sea, lo que la Biblia enseña, la Biblia no es un libro histórico nomás. Y no es un libro de... No, la Biblia aclara la existencia de un Dios. Y yo quiero que ustedes se metan esto en la cabeza. De un Dios, o sea, no hay otros dioses. De un Dios. Y ese Dios existe. Y es comprobado. Y es confirmado. Y aquí es donde yo quiero entrar. ¿Por qué el hombre es ateo? El hombre es ateo porque no reconoce que Dios existe. ¿Entienden? Porque no han habido confirmaciones de que Dios no exista. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Hay evidencias de la existencia de Dios, mas no hay evidencias de la no existencia. Si existe Dios, yo tengo, y vamos a ver algunas evidencias de que existe Dios. Porque para hablar de unicidad, tenemos que creer que existe Dios. Amén, amén, amén. Pero para que usted se dé cuenta, no hay evidencias que Dios no exista. De hecho, muchos filósofos confirmaron de que Dios existía. Muchos. Estoy hablando Sócrates, Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, Descartes y muchos para acá. Y los que se negaron a la no existencia no afirmaron que Dios no existía, sino que la no existencia de Dios la basaban a que Dios existe para los pobres y necesitados que necesitaban una ayuda psicológica y una ayuda moral. O sea, más afirmaba de que el hombre necesitado de Dios. Es decir, por ejemplo, el famoso Freud, no sé si ustedes lo han escuchado, el padre de la psicología, dijo: Dios es un tema que solamente los que sufren problemas sentimentales y emocionales, los que necesitan, es el que los pueden abarcar. Pero yo, como no lo necesito, entonces para mí no existe. O sea, no reconoce. El ateo no es que sea ateo, sino que la palabra de Dios aclara que el ateo es un necio. El libro de los Salmos, capítulo 14, versículo 1, ¿qué es lo que dice? A ver. Libro de los Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, No hay Dios. no hay Dios. Se han corrompido, hacen las obras abominables, no hay quien haga el bien. Es decir, el ateo es una persona que no puede afirmar que Dios no existe. Esa persona nunca le va a afirmar. Si usted habla con una persona y usted le dice a un ateo: confírmame que Dios no existe, dame una evidencia certera de que Dios no existe. Muchos le dirán: pues yo creo lo que veo. La mayoría dicen. Sí, a ver, muestra esta. Sí. Dime, tengo Pero entonces por pregúntale, aquí. ¿usted cree en el amor? ¿Usted cree en la paz? Pastor Salmo, ¿qué? Salmo 14:1. ¿Usted cree en el amor? ¿Usted cree en la paz? ¿Usted cree en la alegría? ¿Usted la ve? ¿Usted cree en el dolor? Cuando usted, por ejemplo, le está doliendo una muela, usted puede coger el dolor con la mano y sacarlo y quitárselo. Usted quita lo que le está produciendo el dolor.
Pero el dolor como tal, usted cree en el dolor, pero no lo ve. O sea que eso no es una evidencia que me diga, no hay Dios. Ay, no, que es que yo creo en lo que perciben mis sentidos. Sí. ¿Y acaso sus sentidos no perciben la vida, el aire? La presencia de Dios tenga sentido, que Dios le hace sentir que está haciendo bien, está haciendo mal. No es que esa es la conciencia. Conciencia es igual a Dios. Dios en el corazón. ¿Me están entendiendo esto? Amén. Entonces, eso quiere decir que un ateo no puede afirmar que Dios no existe. Es más, va en contra de las evidencias que existe Dios, pero no afirma que Dios no existe. No puede afirmar. Por más que la ciencia nunca podrá negar que Dios no existe. Nunca. No solo es decirle que hay, por ejemplo, esos programas de Discovery que son donde hacen muchos experimentos. Hace poco hubo uno que estaba buscando eso, ¿no? De la existencia, de la creación. Entonces, como no aclaran nada, siempre dejan eso al azar. Exactamente. No hay una conclusión. Vea, hubo uno que dijo, verdaderamente me doy cuenta que lo que está fuera de mi exterior es producto de lo que yo imagino, porque de pronto el color rojo que perciba Isabel no sea el mismo color rojo que yo percibo, porque Isabel de pronto lo vea, y aunque tengamos la misma definición, yo no sé si lo que ve Isabel sea lo mismo que yo. Entonces le preguntaron, entonces, ¿existe Dios o no existe Dios? Pues no lo sé, porque como yo no lo he sentido, como yo no lo he visto, como yo no lo he tocado, como yo no he tenido experiencia con él, mis sentidos no lo han percibido, pues para mí no existe, pero pueda que... Entonces ahí dejaron como que nunca se concluye de que Dios no existe, porque es que, como veíamos, su eterno poder, su deidad se hacen claramente visibles, de modo que no tienen excusa. Y además, más adelante usted va a ver, pues habiendo conocido a Dios, no lo reconocieron como a Dios, sino que le dieron honra a las criaturas antes que al Creador. O sea, la necesidad de ellos fue no reconocer a Dios y reconocer lo creado antes que reconocer a Dios. O sea, el necio se convirtió en un rebelde, y el rebelde no reconoció la existencia de Dios, que es diferente. Pero el hombre no puede afirmar que Dios no existe. Amén. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Entonces, vamos a ir a la contraparte. La contraparte es, vamos a ver algunas evidencias que Dios sí existe. Les voy a nombrar algunas cuantas. La primera, piensen esto, todo el mundo cree en Dios, y Dios es el tema más nombrado en todo el mundo. Llámese de que en África les llamen dioses, llámese en que la India tengan 15 millones de dioses, llámese en que el ateo dice no creo en Dios. O sea, todo el mundo tiene esa idea. Dios, ya sea para bien o ya sea para mal, pero la gente sabe quién es Dios. Amén, amén. Y eso ya es una evidencia clara de que la gente sabe que hay un Dios. Amén. ¿Me entienden? Este argumento se llama el argumento de la universalidad. Ahora, hay otro argumento que se llama el cosmológico. Este argumento cosmológico explica lo siguiente. Todas las cosas que existen son producidas por otras cosas. Es decir, la hermana Cruz nació porque fue engendrada. Pero para que fuese engendrada, tuvo que haber sido por un padre.
Y ese padre tuvo que haber sido engendrado por otro padre. Y ese padre tuvo que haber sido engendrado por otro padre. Y así millones y millones de años hasta que haya un principio que no tiene comienzo. Y ese principio que no tiene comienzo se llama Dios. Porque Dios es el que creó al primer hombre. Y ese hombre engendró, hasta que nacimos usted y yo. ¿No cree usted esto? ¿Cómo el hombre va a creer que el hombre es producto de la evolución? Es más, yo les quiero aclarar, es una teoría, todavía no se ha confirmado. Lo mismo que la teoría del Big Bang no se ha confirmado. Porque hay muchos puntos, hay muchas cuestiones que todavía no se han podido resolver y nunca se van a resolver. Para que se pueda confirmar la teoría de la evolución, falta un eslabón, ese es el famoso el eslabón perdido. Y el eslabón perdido es una piecita que falta para completar el proceso de evolución del hombre. Nunca lo van a encontrar. Nunca. Porque es que, hermano, la Biblia dice, una es la carne de los animales y otra es la carne de los hombres. Un reino animal no puede convertirse en un reino humano. Nunca. Unas patas o una cola larga, por decirlo así, o un cuerpo tan velludo, o sea, una cosa es que el hombre tenga vello por una enfermedad o algo así, y otra cosa es que todo su cuerpo esté lleno de pelo. Ningún hombre está así. Ah, no, que duró millones y millones y millones de años, hermano. Así duren millones y millones y millones de años. La manzana, ¿por qué no ha evolucionado? Sigue siendo manzana. Sigue siendo manzana. ¿Por qué el mono sigue siendo un mono todavía? ¿Por qué no ha evolucionado? Aquí estaríamos hablando de que si esto fuera real, entonces Dios ha hecho acepción de personas. Porque los humanos fueron monos igual, ¿y por qué los otros monos no tienen derecho a ser hombres? Entonces, para que nos demos cuenta, hermano, de que Dios cuando crea hombres, los crea todos hombres. Amén, así es. ¿Entendemos lo que digo? Amén. Y que cuando Dios crea animales, Dios todo lo crea animales. Dios es un Dios lógico. Ahora, que Él puede hacer milagros, puede hacer milagros. Hombre, hermano, que una serpiente en el paraíso caminaba. ¿Por qué? Y hablaba. Había un dialecto, cosas extremas de Dios. Pero Dios dijo, pues, por lo que cometiste te arrastrarás sobre tu cuerpo, maldita serás. La serpiente es el animal, por ejemplo, que más repugnancia a mí me da. ¿Por qué no le da repugnancia a usted? Bueno, yo veo un rato y me da asco. Pero usted ve una serpiente y al ver una serpiente a usted le entra como que ese repelús, como que... Sí. ¿Pero por qué? Porque es maldita. ¿Entiende? Es maldita, es un animal maldito. La serpiente es un animal maldito porque Dios la maldijo. ¿Por qué tiene esa cara así? ¿Y por qué tiene ese cuerpo de tubo? ¿Y por qué se arrastra? ¿Y por qué tiene que comer sobre la tierra y arrastrarse sobre la tierra? Porque es un animal maldito. ¿Están entendiendo esto? Amén, amén, amén. Esa es la única evolución que la Biblia habla. La evolución de la serpiente. Lo único. Porque el resto, y eso porque Dios lo ha hecho. Pero el hombre no evolucionó en ningún momento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cuál es ese argumento, el segundo argumento? Es el argumento cosmológico. Eso quiere decir que todo viene precedido por una causa. Cosmológico. Todo bien, cosmológico. Ahora, Todo viene por una causa. el argumento del diseño es otro. Estos son muchos argumentos, hay miles de argumentos de la existencia de Dios. Este argumento del diseño quiere decir del diseño teológico, se llama. Teológico. Teológico. Ahora, yo les digo que
Este argumento es muy interesante porque si usted coge un libro y lo corta letra por letra y los mete en una bolsa, pues más, desarme esta silla, quítele todas las piezas, tírelas todas al aire y que se vuelva más la silla así como está. ¿Qué posibilidades tengo yo de que esa silla? No, porque faltarían piezas. No, están todas las piezas. Pensemos. ¿Puede hacer eso? No. ¿Qué probabilidades tengo yo que tirándola al aire Ninguna. se arma la silla? No, ninguna. Esta es una evidencia visible de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue quien organizó el universo, quien moldeó nuestro cuerpo, quien moldeó el cielo, la tierra, los árboles, todo. Es decir, sería imposible creer que el mundo se hizo de una explosión, porque una explosión, ¡pum!, ya todo está hecho. No. Dice la Biblia, por la palabra de Jehová fueron creados los cielos y la tierra, por el aliento de su boca. ¿Ves? Si Dios no dice nada, Él mandó y fue hecho. O sea, Dios fue quien hizo eso. Ahora, ¿lo creen o no lo creen? Ya no me interesa a mí. Bueno, sí me interesa, pero está el argumento. A ver, explíqueme esto. Una mente inteligente tenía que cuadrar todo esto. Usted no piensa en una mente inteligente que haga brotar las flores, que haga brotar los árboles, que llueva, que salga el sol. No, por favor. Yo creo que estamos en un punto de entender que Dios existe. Amén, amén. 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 Ahora, Argumento. hay muchos más argumentos, pero hay uno que se llama el argumento de la experiencia personal. Es decir, Este argumento, ¿cómo lo llamaríamos? este lo llamaríamos el argumento del diseño. Del diseño. Hay un argumento que se llama el argumento de la experiencia personal. La gente cuando es evangelizada porque usted da un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Que una persona mala, pecadora, que una persona que no quería saber nada, que era dura, ahora que llore, que cante, que lea la Biblia, que sienta a Dios y que experimente, eso solamente lo tuvo que haber hecho Dios. La experiencia personal es el argumento evidente de que Dios existe, porque Dios es el que sana a los enfermos y yo lo he vivido. Dios es el que me da para sostener mi familia y yo lo he vivido. Dios es el que me restaura y yo lo he sentido. Dios es el que me libera y yo lo he sentido. Es decir, nosotros tenemos que entender que existe Dios. Es más, y yo quiero pedirles el favor, hermano. Ahorita mismo en el instituto hay muchos argumentos y sus hijos llegan con muchas ideas de estas. Pastor, mamá, no existe Dios. No, ¿por qué no? Porque es que no existe Dios. Entonces usted ya tiene argumentos. Desde hoy, ven, siéntate conmigo. ¿Quién es el que te da la comida a mí? Yo me acuerdo una vez que llegó un niño, un adolescente llegó a la casa y me dijo: mamá, Dios no existe. Ah, sí, venga, siéntese aquí conmigo. ¿Usted se acuerda cuando usted tuvo tuberculosis? Sí.
Pues estuvo en un hospital. Sí. ¿Y se acuerdan que el pastor oró por ustedes? ¿Qué pasó? Dios me sanó. Entonces sí existe Dios. No hablen más. ¿Por qué? Porque es que Dios es evidente. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta aquí? Este Argumento es el de la experiencia personal. Argumento de la experiencia. Y aquí no estamos hablando, de temas bíblicos todavía, sino que estamos metiéndonos desde el punto de vista lógico para entender que Dios existe. Amén. Ahora, hay dos columnas. Hay una posición de personas que, para que ustedes tengan el conocimiento, los escépticos, que todo cuestionan de Dios. O sea, dentro del grupo de los ateos existen los escépticos. Escépticos. ¿Qué es el escéptico? Que todo lo cuestiona. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? ¿Y por qué? Ese es un tipo de ateo que en vez de confirmar de que Dios existe y que no tiene excusa, todo lo cuestiona. Un escéptico es: ¿y quién hizo a Dios? ¿Y con quién se casó Caín? ¿Y con quién esto? ¿Y con quién se casó aquí? ¿Qué cosa? ¿Qué lo otro? ¿Qué aquí? ¿Qué allá? ¿Y qué esto? ¿Qué esto? ¿Por qué aquí? ¿Y por qué Dios, siendo tan bueno, por qué se están muriendo los niños en el África? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué hay terremotos? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué? ¿Y por qué? Todo lo preguntan. No preguntan los escépticos. El agnóstico no afirma ni niega la existencia de Dios. Ese es otro tema. Diagnóstico. Agnóstico. Le da igual si existe o no existe. Su vida no le afecta a Dios para nada. Y está el ateo radical, que es el que niega A Dios. que Dios No existe. no existe. Ateo, ¿qué? Es más, hay ateos que se convierten a Dios, pero no hay ningún cristiano que se convierta en ateo. Por favor, no repite, el ateo radical es el que... El ateo radical es el que niega completamente completo. la existencia de Dios. Ahora, ya nos estamos entrando en el tema, porque esto es un tema introductorio como para sazonar como que la comida que viene. Los que no creen en Dios son agnósticos, escépticos, ateos, pero radicales. Pero están los que creen en Dios. Entonces, los que creen en Dios se clasifican en varias formas. Están los panteístas. El panteísmo es una doctrina que explica que todo es Dios. Ya estamos hablando de los que creen en Dios. ¿En todo es Dios? Todo es Dios. O sea, esta silla es Dios, entonces yo adoro esta silla. Ah, sí, panteísmo. Sí. Entonces, ¿qué es su idólatra? ¿Qué? Panteístas. Panteísmo. Es decir, o sea, el panteísta es el que todo es Dios. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de Atenas? La Biblia habla de que había muchos dioses y había un epitafio que decía: al Dios no conocido. ¿Por qué la Biblia habla de eso? Porque si hace falta algún Dios más, pues ese también lo vamos a adorar, porque todo es Dios. ¿Me entiendes? De ahí es donde salieron las famosas historias de Homero, las poesías de Homero, que son las de la mitología griega. No, o sea que el dios, el mar era Zeus, por ejemplo, y el sol, y todo es Dios, todo es Dios. ¿Hasta aquí me entienden? ¿Alguna pregunta? Ahora, están los politeístas. Politeístas. Los politeístas son los que dicen que hay más de un Dios, muchos dioses, pero no todo es Dios, sino que hay más de un Dios. Esa es la diferencia del panteísta. El panteísta cree que todo es Dios, entonces él también es Dios.
Pero el politeísta dice que hay muchos dioses. Ejemplo de los politeístas, por ejemplo, la India, por ejemplo. La India tiene 15 millones de dioses. Y a todos adoran. A todos lo adoran. Incluyendo la vaca. ¿Cómo? Incluyendo la vaca. Incluyendo la vaca, incluyendo hasta ratones también, creo que ¿Qué? ellos también tienen ratones que adoran, una cosa rara, ¿no? Egipto, por ejemplo, politeísta. ¿Por qué? En Egipto existía también como que el dios Ra, que era el dios Sol. Cuando la Biblia habla acerca de las 10 plagas, para que lo entiendan, es Dios atacando a los dioses de Egipto. Cuando hubo tinieblas, Dios atacó a Ra, al sol. Cuando el Nilo se convirtió en sangre, es que Dios atacó al dios del río, al Nilo, que era el dios que producía. Cuando Dios atacó al ganado, es porque el ganado también era Dios. Para ellos. Cuando Dios atacó al primogénito de Faraón, es que Faraón era Dios. Y se murió en Dios. Entonces note usted que Dios atacó al politeísmo de Egipto. Y esto es muy importante que ustedes lo sepan. Hasta aquí, más o menos, lo estamos viendo. Amén. Vamos a dejar los triteístas de pronto más adelante porque vamos a hablar acerca de los triteístas. Los dualistas son los que creen en dos dioses. ¿Los qué pasa? Los dualistas. Y los monoteístas son los que creen en un Dios. Pero ojo, nosotros no somos los únicos monoteístas. Teológicamente hablando, no somos los únicos monoteístas. Porque los budistas creen en Buda. Y son monoteístas. Los árabes tienen un Dios. Los judíos son monoteístas. Ya más adelante vamos a hablarlo. Note usted en Grecia, no, en Éfeso, el pueblo de Éfeso era monoteísta porque tenían un dios. ¿Cómo se llamaba esa diosa? A ver. La de Éfeso. La de Éfeso. La diosa. ¿Se acuerdan que Pablo estuvo a punto de airarse? ¿Cómo se llamaba la diosa de Éfeso? ¿Artemisa? No. Diana. Diana, la diosa de los efesios. Pablo dice, Pablo estaba en Éfeso predicando y se levantó todo el pueblo contra Pablo porque hasta el negocio de los dioses, de la diosa, de las estatuillas de plata se estaba arruinando porque Pablo llegó con el poder del evangelio y se acabó el negocio. Y se levantó todo el pueblo y dijo, grandes Diana de los efesios, grandes Diana. Era un pueblo monoteísta. Note usted otro dios interesante aquí, de los monoteístas, por ejemplo. Cuando Sansón fue raptado, ¿ustedes se acuerdan? ¿A dónde lo llevaron? A ver, está haciendo preguntas bíblicas. ¿Del judío? No. Lo llevaron, le cortaron el cabello, lo pusieron a moler como si fuera a girar el molino y lo llevaron ante un dios, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese dios? A ver, vamos a leerlo. Jueces, por favor. Jueces, capítulo 16.
versículo 23. ¿Qué dice? Dagón. ¿Sí ve? Ese pueblo, los filisteos, era un pueblo monoteísta. ¿Cómo se llamaba el dios de ellos? Dagón. Y hay muchos pueblos, porque hay en el nombre de muchos dioses. Moloch, Artemisa, dioses abominables al Dios verdadero. Pero esos pueblos eran monoteístas, tenían un dios. Ya está. Y a vistas de eso, pues hombre, yo quiero que ustedes sepan, nosotros no somos, los monoteístas, nosotros. Le va a llegar un budista y dice, un momento, yo también soy monoteísta. Y le va a llegar un griego, una persona de Éfeso, es él. Yo también, yo tengo un Dios. ¿Y cómo se llama ese Dios? Diana, ese es el problema. Pero el que cree en un Dios, cree en un Dios. ¿Me entienden esto, hermanos? Bueno. Una pregunta. Sí, señor. Yo no me acuerdo que usted dijo, los monoteístas son, por ejemplo, budistas el Buda, Sí. los árabes Alá. y los judíos. Jehová. Ya ve. Ya ve. Aprende y reflexiona en tu corazón que Yahvé es Dios, dice la versión antigua. Bueno, vamos a entrar ahora, vamos a dejar los dioses ajenos y vamos a centrarnos un poquito más en lo que es la doctrina de la Trinidad. Esto es importante, tampoco quiero entrar mucho porque no voy a hablar. No voy a dedicar todo mi tiempo para hablar de esto porque no tengo mucho tiempo y tampoco me interesa hablar de esto. Pero para que ustedes sepan, la doctrina de la Trinidad no nace en la Biblia, porque como bien aclaramos y lo vamos a ver más adelante, la doctrina de la Biblia es la doctrina de la unicidad. Pero la Trinidad nació precisamente en un concilio que se llamó el Concilio de Nicea, en el que se propuso de pronto un cambio de doctrina, diciendo de que había tres dioses: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Entonces esto fue lo que se aceptó. Pero este era aborrecido, esto lo adoptó la Iglesia Católica. Pero ya luego, algunas iglesias protestantes posteriormente lo empezaron a adoptar. ¿Qué es lo que enseña la Trinidad? La Trinidad enseña precisamente que Dios está dividido en tres. Entonces, la Biblia aclara, este dogma aclara de que la Trinidad pone a Dios como un conjunto de. Entonces, por ejemplo, es un conjunto de tres para los trinitarios. Es un conjunto de tres y ese conjunto se llama Dios. Por eso es que el trinitario le va a aceptar a usted que Jesús sea Dios. Le va a aceptar que el Padre es Dios. Y le va a aceptar que el Espíritu Santo es Dios. Se lo va a aceptar. ¿Sí? De hecho, hay muchos escritores, más que todo, desgraciadamente la gran mayoría de libros cristianos son escritos por personas que tienen esta doctrina. Ellos bautizan en el nombre de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos nunca ¿en qué momento entra el debate con ellos? El debate entra cuando usted le dice que Jesús es el Padre. Ahí entra como que la espina. La espina también le va a entrar cuando usted le diga que el Espíritu Santo es el Padre. Cuidado. O que el Espíritu Santo es el Hijo.
o que el bautismo es en el nombre de Jesús. Ahí entra ese el debate de ellos. Entonces, lo que ellos enseñan es eso. Es más, ellos, para no meterse en esos temas, ellos casi nunca tratan de estos temas. Pueden predicar hermoso de la oración, de la fe. Pueden predicar, mi esposa tiene un paraguas también si lo necesita, ¿no? Entonces, ellos, para no meterse en esos problemas, en esos temas, prefieren mejor no meterse. Entonces se comete el error de no predicar la doctrina, y como la gente no está fundamentada, la gente edifica sin bases. ¿Me entiende? Hablan de la oración sin conocer a Dios. Hablan de la fe sin conocer a Dios. Hablan de milagros sin conocer a Dios. Entonces empiezan a haber contradicciones en las iglesias que se predica esta doctrina. Entonces, claro, yo tengo que decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ok, perfecto, no pasa nada. Porque Jesús lo enseñó, de acuerdo. Pero entonces, note usted que si usted entra en esa contienda, la persona se le va a poner a usted Curiosa. Entonces, como para evitar eso, mejor. Y es más, yo les voy a dar un consejo. Yo no estoy aquí para discutir con nadie. A mí una vez me llegó un musulmán y me dijo, ¿qué? Me llegó un hombre de Creciendo en Gracia evangelizando. ¿Qué es esto? Yo lo dejé que hablara. Y luego estamos, gracias por haberme escuchado. Y se ve porque yo no le dije nada. Porque yo soy malo para discutir. Yo tengo mi doctrina. Si usted quiere escuchar, si usted no está de acuerdo, no pasa nada. Pero yo no estoy aquí para discutir. Es más, si se pone, yo le digo, ¿en qué cree usted? Yo creo que Jesús es Dios. Ajá. Y si le pone usted, no, por favor, no le quiero pedir que respete mi religión, respete mi doctrina. Yo creo que Jesús es Dios y ya está. Pero es que usted está equivocado. Perdónenme, es que yo no estoy discutiendo con usted. Yo creo esto y ya. Ahora, si usted quiere creer, muy bien, y si no quiere creer, no es mi problema. Pero nosotros no estamos aquí para entrar en discusión con nadie, porque la Biblia no es para discusión. La Biblia es para quien la quiera entender y a quien Dios se la quiera revelar. Eso está claro. Amén. Amén. Entonces, a partir de aquí, tenemos que entender que hay doctrinas como estas, las que estábamos hablando, de que hay doctrinas que se basan precisamente en la misma Biblia. Esta misma Biblia, yo la compré en una librería cristiana normal y corriente. Todas las Biblias que ustedes tienen las puede comprar un bautista, la puede comprar un trinitario, la puede comprar quien sea, excepto los testigos de Jehová, que tienen hasta su imprenta y imprimen la Biblia a su manera. ¿Sí? Pero a las demás religiones compramos esta misma Biblia. ¿Qué pasa? Yo he leído la Biblia y usted ha leído la Biblia. Y pregunto yo, ¿en la Biblia usted ha encontrado la palabra Trinidad? No. No se encuentra. Entonces, vamos a empezar por medio de la Biblia a entender cosas acerca de que la Biblia no es ningún libro trinitario. La Biblia no es un libro que defienda que Dios son tres. No, la Biblia no se presta para eso. Otra cosa que es que estuve hablando yo con una persona que estoy visitando esta semana, es de que intenten buscarle pelos al gato, nunca mejor dicho, o canas al gato, siendo un gato negro. Si usted rebusca, pues usted va a coger lo que le conviene.
Hermano, pero es que nosotros como somos buenos lectores de la Biblia, tenemos que interpretar correctamente la Biblia para saber qué es lo que la Biblia dice, cómo lo dice, a quién lo dice y por qué se dice. Amén. Amén. Ya eso más adelante lo vamos a estudiar. Pero lo que yo les quiero decir, hermanos, es que los adventistas pueden cogerse la Biblia y defenderán que el sábado es el día del Señor, pero no tienen una base bíblica. Tendrán versículos sueltos. El testigo de Jehová le puede sacar muchos versículos, pero todos esos versículos son sueltos. Y no se acostumbra a utilizar versículos sueltos nunca. Coja conceptos y esos conceptos pónganles una base bíblica, basándose en lo que la Biblia dice. Pero es que, por ejemplo, Mateo 28, 19, que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sea contigo, perdóname un momento, más adelante vamos a ver. Al leer el versículo 18, el versículo 18 dice, Jesús está diciendo, literalmente, yo soy el dueño del cielo y yo soy el dueño de la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene más poder? ¿El Padre o el Hijo? A ver, explíqueme. Ahora léame el versículo 19. Por tanto, hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién tiene más poder, el Padre o el Hijo? Ah, es que el Hijo es el Padre. Ah, entonces, ¿cómo se llama el Padre? ¿Cómo se llama el Hijo? Estoy explicando. ¿Por qué? Porque un texto sin contexto es un pretexto. ¿Me entienden? Entonces yo quiero que ustedes sepan esto. Además, el pueblo de Israel, escúcheme bien lo que le voy a decir. El libro de la ley, el Antiguo Testamento no habla de Trinidad en primer lugar, ni el Nuevo. Pero vamos a empezar con esto. La ley de Moisés aclara muy bien que Israel es un pueblo que tiene un Dios, un creador. Y hay versículos del Antiguo Testamento que aclaran esto. A ver, hermana Isabel, por favor, léame el Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6. Sí, 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nosotros aquí. Es la ley de Moisés al pueblo judío. Israel, no se olvide, Israel nunca creyó en el Padre, ni en el Hijo, ni en el Espíritu Santo. Israel creyó en un Dios. Y sigue creyendo en un Dios. Y lo siguen esperando. Siguen esperando que ese Dios se manifieste. Es hasta irónico. ¿Qué dice el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 10? A ver, hermana Gisela, por favor, léame. Isaías 43, 10. Isaías 45, 21 y 22. Hermana Isabel, por favor. Isaías 45, 21 y 22. A ver, ¿qué dicen estos versículos? A ver, hermana Gisela. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Note usted estos textos tan tremendos. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O sea, por favor, aquí sí diríamos de verdad que nosotros seríamos los verdaderos testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque conocemos, entendemos y creemos que Jehová es mismo Dios, que antes de él no fue formado Dios, ni lo será después de él. Eso es ser testigos de quién es Dios. ¿Y cuántos somos testigos de Dios? Amén. 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 Isaías 45 del 21 al 22, ¿qué dice?
y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Israel tenía alguna duda No. de cuántos dioses había? No. Tengan esto claro. Ay, que el Antiguo Testamento solamente es para Israel. Vale, vamos a tomarlo para Israel. ¿Israel cuántos dioses creía? Ah, listo. A ver, hermana Isabel, ¿cuál es el versículo que usted tenía? Yo, 43, no, Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. No sé si alguien más tiene que leer. No, Ya leímos todo, ¿no? Hay más versículos. Pero quiero que ustedes sepan de que Dios precisamente fue un Dios celoso. Escuche bien esto. Dios, al ser un ser celoso, Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿Dios cómo va a compartir su gloria con el Hijo? ¿O cómo Dios va a compartir su gloria con el Espíritu Santo? Eso sería antibíblico. Porque si la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie, es que no la comparte. Es más, le voy a explicar un versículo. Santiago 2:19. Dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú lo crees? Bien haces. Los demonios también creen. Y tienen. Eso quiere decir que hasta los demonios creen que Dios es uno. ¿Qué pasa? Si los demonios creen que Dios es uno, ¿por qué la gente cree en tres? Pregúntese usted. A ver, utilicemos la lógica. ¿Por qué cree usted que la gente cree en tres dioses? Sabiendo que los demonios creen en uno. A ver. Una pregunta. Yo creo que la equivocación viene de que han leído la Biblia así por leerla y de ahí se les ha quedado. Sí, pero no seamos más profundos. Les acabo de dar una pista. Los demonios creen en que Dios es uno y la gente cree que hay tres. ¿Por qué? Es porque ella no ha sido revelada aquí en la palabra. Porque no ha sido revelado. No se vayan tan profundo. Les voy a decir un versículo. Si alguien viene con otra falsa doctrina, venga del cielo, venga de la tierra, si es una diferente doctrina, llámese anatema, el dedo de otra pista. ¿Por qué la gente cree en tres? Porque han sido engañados. El diablo los ha engañado. ¿Sí o no? Es así de fácil. Porque el diablo sabe que Dios es uno, pero al diablo no le conviene que la gente sepa que Dios es uno. Por eso dice, no, Dios son tres, Dios son tres, Dios son tres, Dios son tres. Por eso es que el evangelio es por revelación. Esto es muy lógico, hermano. Es muy lógico. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues bien haces. Los demonios también creen. Y tiemblan. Ahora, la Biblia habla de que Jesús estaba predicando. Note usted esto. Jesús hombre. Más adelante vamos a hablar de esto. Después de la comida nos vamos a meter en Jesús como hombre. Pero ¿sabe qué fue lo que dijeron los padres fariseos? Te queremos apedrear a ti. No por el hecho de que hagas buenas obras, sino de que tú siendo hombre te haces ser Dios. ¿Por qué? Porque para ellos, que Jesús, cuando ellos escuchaban que Jesús lo llamaban el Hijo de Dios,
ellos creían, el judío, hermano, métase en la cabeza, el judío creía que Jesús era, que Dios era un solo Dios, que no había Dios más. Y cuando la Biblia dice que los fariseos le preguntaban a Jesús, ¿eres tú el Hijo de Dios? Cuando usted lea el Hijo de Dios, es que era el Hijo de la divinidad, es que era un hombre, era Dios hecho hombre, era Dios hecho carne, era Dios convertido en un hombre en la sociedad de ellos, y para ellos era eso inadmisible. ¿Por qué? Porque ellos no esperaban a Dios como hombre, por eso es que lo crucificaron. No esperaban a Dios como hombre, esperaban a Dios como vendrá en la segunda venida, que los cielos se abran, que el trono de Él, los ángeles, el ejército. Pero ellos nunca esperaron a Jesús, a Dios como un hombre, menos que naciera en un pueblucho de Belén, menos. Entonces, cuando ustedes lean el Hijo de Dios, no es que Dios tenga un hijo, es que Dios se hizo hijo, porque nació de mujer y porque hacía las cosas que Dios hacía, pero en ese cuerpo. Pero el pueblo de Israel no le permitió admitirlo, no aceptaron esa revelación. ¿Me entienden lo que les digo? El pueblo de Israel no admitió que Israel conociera a Dios hecho carne, no lo admitió, y por eso lo crucificaron. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ninguna. Ok. Como les explicaba anteriormente, vean, Dios es uno, por lo tanto la unidad numérica de Él es uno. No es una sociedad Dios, sino que es una unidad. ¿Entienden eso lo que les estoy diciendo? ¿Por qué se lo digo? Se lo puedo explicar fácilmente. A ver, están calentitos, ¿verdad? Esto se le puede llamar calentador, ¿verdad? No. Sí, esto es un calentador. ¿Esto? Todo, el conjunto de esto se puede llamar un calentador, ¿verdad? Pero entonces el calentador está compuesto de un radiador, un tubo y un gas. Trinidad. Calentador. Esta es la idea de las iglesias trinitarias. No, calentador uno, Dios uno, una comunidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, pues uno. No. Dios es uno. Esto es diferente. Esto es una trinidad porque son tres composiciones de tres cosas diferentes. Pero es que Dios es uno con tres funciones. Amén. ¿Entienden esto, hermanos? Amén. Si Dios es uno con tres funciones, eso quiere decir que Dios puede ser Padre, al mismo tiempo Dios puede ser Hijo y al mismo tiempo Dios puede ser Espíritu Santo. Así es. ¿Entienden esto, hermanos? Amén. ¿Alguna pregunta? Dios es uno con tres funciones. Dios es uno con tres funciones. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta aquí lo vamos entendiendo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta, pero no sé cómo enfocarse. Cuando la pueda enfocar, me la No, dice. hermano, no sé. Lo que pasa es que muchas veces te preguntan el por qué cuando Juan el Bautista está bautizando al Señor y preguntan esa voz que oyen que... Ya más adelante la vamos a explicar, ¿no? Entonces cuando Yo no voy a explicar textos. Yo voy a explicar
explicar el concepto de unicidad y luego ya con el concepto que usted tenga, usted va a explicar eso. O sea, que ya Ya se va a dar cuenta de que esos textos salen a evidencias. Porque yo no voy a explicar aquí, ¿y por qué Jesús estaba ahí? ¿Y por qué? No, un momento. Vamos a hablar primero de quién es Dios. Y hablando de quién es Dios, nos va a quedar claro por qué es así. Amén. Amén. Vamos a ver la Biblia. Y aquí nos va quedando más claro aún. Isaías 44, 8. A ver, madre, ¿qué dice ahí? Isaías 44, 8. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Subraya bien esa frase, no conozco ninguno. Hermano, Dios puede conocer muchos dioses, escúchenme bien. Y esto es claro. Dios puede conocer muchos dioses, sí, Él conoció a Moloch, Él conoció a Dagón, Él conoció a Artemisa, Él conoció a Diana, pero es que aquí Dios aclara, yo no conozco ningún Dios fuerte, no conozco ningún Dios que sea eterno, no he conocido ninguno. ¿Entienden esto, hermano? Es que esto es lógica. Dios no conoce a ningún otro Dios que sea como Él. No lo conoce. Porque si lo conociera, le abriera el espacio. A ver, vamos a compartirlo. ¿Entienden lo que les digo, hermano? Pero es que Dios no conoce ningún otro Dios que sea como Él. Y aquí nos vamos a ir introduciendo un poco más en este tema. Porque creo que nos está quedando claro de que en el Antiguo Testamento la Biblia no habla de tres, ni de dos. Él habla de uno. Y ese uno está hablando. Y ese uno está claramente diciendo que Él no conoce ninguno, no hay otro como Él. O sea, no hay comparación con Él. Amén. Amén. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Ahora, vamos a entrar con una palabra que de pronto ustedes habrán escuchado y que muchas personas van a decir, Elohim. No sé si ustedes han escuchado esa palabra. Elohim. Se la voy a deletrear. E-L-O-H-I-M. E-L-O. E-L-O-H-I-M. Elohim. Elohim en hebreo es la palabra que se refiere a Dios. Entonces hay en hebreo, es una palabra que traduce a Dios. Pero ¿cuál es el problema de esta palabra? Que muchas personas de la doctrina trinitaria basan aquí su defensa para aclarar que Dios es una comunidad de tres. ¿Por qué? Porque Elohim en el lenguaje hebreo es una palabra que es plural. ¿Qué pasa? Entonces decir Elohim traduce Dios, es la palabra que usamos para Dios, pero es una palabra que nosotros utilizamos para Dios. Entonces como Elohim es como decir, hermano, Elohim es como cuerpo pastoral. Un cuerpo pastoral, pero es un conjunto de pastores que forman el cuerpo. Lo mismo es Elohim para ellos. Elohim es una comunidad, es una palabra plural que refiere a Dios. Pero cuidado, Elohim es plural, se refiere a Dios, pero ¿por quién fue puesta?
por los judíos. Y los judíos llamaron a Dios en plural, pero no por la comunidad de dioses, porque los judíos tienen conocimiento de que Dios es uno. ¿Por qué Elohim fue puesto así por los judíos? Pues muy sencillo, porque Dios tiene multitud de atributos que no se comparan a Él. Sí, bueno, se llama de muchas maneras. Se llama de muchas maneras. Ve usted, Jehová Jireh, Jehová Shama, Jehová Shalom, muchos. Ya más adelante tendremos otra materia que es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero noten ustedes de que Elohim es una palabra pluralizada del hebreo que traduce Dios, pero es pluralizada por los atributos que tiene Dios. Atributos que solamente puede tener ese Dios. Cosas que puede tener solamente ese Dios. Entonces, note usted que cuando ustedes escuchen esa palabrita Elohim, sí es verdad, es plural, pero no es plural de dioses, es plural de atributos de lo que son, de lo que es Dios. Amén. Amén. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahora, vamos a hablar de los plurales de Dios. Ya, de la pluralidad de Dios, porque después de haber hablado después de haber hablado de Elohim, que es una palabra plural, quiero pedir por favor que me abran la Biblia en 3 versículos. A ver, 4 versículos. Génesis 1:26, hermana Fanny, por favor. Génesis 3:22, hermana Gisela, por favor. Isaías 6:8, hermana Aura. Sí. Y hermana Isabel, Isaías 40 del 12 al 14. Comenzamos. Noten ustedes que aquí hay algunos versículos un tanto confusos, ¿no? Entonces yo quiero que no se asusten, porque es palabra de Dios y para eso estamos, para explicarla. Génesis 1:26, ¿qué dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ok, hagamos algo. Ahora, Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ok, nosotros, ¿verdad? Hagamos nosotros. Isaías 6:8, ¿qué dice? Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros entonces? Respondí, yo heme aquí, envíame a mí. Nosotros, ¿verdad? ¿Con quién habla Dios? ¿Y a quién se refiere a nosotros? Isaías 40:12 al 14. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Ponte el dedo junto al polvo de la tierra y pesó los montes con balanzas de pesas y collado. ¿Quién enseñó el espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para hacer avisar? ¿Quién enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia o le mostró la ciencia de la ciencia? Ok. Entonces aquí hasta el mismo profeta Isaías. Isaías 40. Del 12 al 14. Note usted que aquí el mismo profeta Isaías hace esa pregunta. ¿A quién pidió consejo? ¿Quién le enseñó? ¿Quién hizo? Hagamos algo.
el hombre no es común, es como uno de nosotros. Génesis 3:1. O sea que no es solamente un versículo, sino que hay varios versículos que hablan de nosotros, de la pluralidad de Dios. Pero yo les quiero aclarar esto. ¿Qué es más importante? ¿Lo que se habla o lo que se hace? Lo que se hace. Lo que se hace. Y ahora pregunto eso. ¿Será que es más importante quién lo hace o quién dice que lo haga? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? En un equipo de fútbol, ¿el mérito quién se lo lleva? ¿El goleador o el que lo entrena? El goleador. El goleador, porque hagan goles. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero dar a entender aquí? Que aquí vale más lo que se hace que lo que se dice. Amén. Porque si la Biblia tuviera relevancia de 3 dioses, ¿por qué Dios Padre hizo todas las cosas? Porque usted sigue leyendo el versículo. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre. Hagamos al hombre. ¿Y por qué posteriormente, por qué no dice, y el Hijo le ayudó y el Espíritu Santo también le ayudó a hacer al hombre? No, porque es que la Biblia aclara que quien hizo al hombre fue Dios. ¿Entendemos esto? Génesis 3:22. ¿Y qué dice el versículo 23, Fanny? 1:23. ¿3:23? 3:23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que hablara, Ok. para que le hablase la tierra de que formaba. ¿Quién lo sacó? Dios, Jehová. Dios. O sea, ¿qué es más relevante, lo que yo hago o lo que yo hago? Lo Lo que se hace. Y quiero que quede claro esto. ¿Con quién hablaba, hermano? Yo mismo puedo hacer esto. Vamos a escribir el nombre de Jesús. Yo soy el que estoy escribiendo Jesús en la pizarra. Ese vamos es personal. ¿Entiende lo que digo? Amén, amén. Hay algunos que dicen que está hablando con los ángeles. Raro no se hace. Pero entonces la pregunta que hizo el profeta Isaías. El profeta Isaías dice: ¿quién le enseñó? ¿Qué consejeros tuvo Jesús, Dios, para hacer todas las cosas, para crear todas las cosas? ¿De quién recibió consejo para hacer todas las cosas? Hermano, es que Dios, más adelante lo vamos a hablar, pero es que Dios es eterno. Amén. Él lo sabe De todo. todo. Amén, amén. Desde el principio de la creación hasta el final. Él lo sabe todo. Amén, amén. Él creó a los ángeles, de pronto él habrá dialogado con ellos. Mira, que es que el hombre aquí